Muy bien, iniciamos esta nueva sesión de complemento para analizar el tema de construcción de tablas dinámicas en Excel. Lo que hemos hecho o lo que hemos explicado hasta este momento es que todas las tablas, bases de datos, contienen unos campos, por ejemplo, campo 1, campo 2, campo 3, campo 4 y campo 5. Cada campo tiene un nombre diferente, no puedo tener campos con nombres repetidos. Y cada campo tiene unos elementos. Elementos son posibles valores que asume ese campo. Entonces, en este caso, los elementos del campo 1, todos empiezan por la letra A. Los del campo 2, todos por la letra B. Y los del campo 5 lo hemos dejado como un campo numérico. Bien, en el momento de crear la tabla dinámica, lo que hemos dicho es que en el proceso de creación de la tabla dinámica se solicita el rango, que por defecto Excel ya lo propone. Si se encuentra ubicado previamente en una celda dentro del área de trabajo o dentro de la tabla base de datos, y simplemente por defecto también propone crear la tabla dinámica en una hoja de cálculo nueva. Pero podemos hacerlo en esta misma hoja de cálculo existente, ubicarlo en una celda, como en este caso la celda G3, y crear la tabla dinámica solamente para facilitar la visualización del ejemplo que estoy mostrando. Decíamos que en alguno de los ejes colocamos, en alguno de los ejes de filas o de columnas, colocamos campos que no son numéricos, campos que solamente van a tener elementos que no son numéricos, A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4. Bien, y en el área de valores colocamos, arrastramos los campos que son numéricos. Muy bien, eso es lo que hemos dicho hasta el momento acerca de la construcción de tablas dinámicas, y en especial lo que me interesa es que recuerden que la estructura de la tabla base de datos para construir las tablas dinámicas debe ser de este tipo: listas, tablas que solamente crecen en sentido descendente. Cada vez que se registre un nuevo dato, la base de datos crece, no crece en columnas. Una base de datos no crece en columnas. Eso es lo que hemos expuesto hasta el momento. Sin embargo, puede suceder que el origen de datos que usted tiene no sea exactamente una tabla base de datos, sino que sean matrices de datos con estructuras de encabezados de filas y encabezados de columnas, como son las tablas dinámicas como tal. Entonces, usted podría tener una estructura como datos de entrada, como origen de datos, una estructura donde aparezca un mes, una información, por ejemplo, por meses, vamos a dejarlo hasta el mes 6, y algunos encabezados, vamos a decir que referencia, o no, bueno, sí, referencia 01. Y usted puede tener como datos de entrada una o varias matrices de este estilo, ¿sí? Y en el área central, en el cruce de los meses y de las referencias, en este caso, usted puede tener los valores numéricos, ¿sí? Por ejemplo, si dejáramos 10 en todos los datos, pues tendríamos una matriz de datos, y este podría ser su entrada de datos para una tabla dinámica. Lo más seguro es que usted no tenga una tabla de esta, sino que tenga muchas tablas de esta. Entonces sería tan sencillo como tener muchas hojas. Voy a arrastrar copiando con la tecla control la hoja, tener muchas hojas similares, ¿correcto? Bien. Y sus datos de entrada serían matrices de datos muy similares, con la misma estructura, unos encabezados de filas, unos encabezados de datos, y que cada matriz de datos de pronto representa la necesidad de eso, o la información de un centro de costos o de un área de la empresa, no sé. Bien, entonces vamos a construir el ejemplo partiendo de este concepto. Inicialmente, recuerden, la tabla base de datos que requerimos para alimentar los datos a la creación de una tabla dinámica, inicialmente decíamos siempre debe tener esta estructura: encabezados de columnas y registros. Llámese registro a cada una de las filas de esta tabla base de datos. Pero decimos que existe la posibilidad de que sus datos de entrada tengan esta estructura de encabezados de filas, encabezados de columnas y en su intersección unos valores numéricos. Bien, entonces vamos a partir de estas 4 hojas, desde la hoja 2 hasta la hoja 2.4. Vamos a suponer que esos son los datos de entrada de un ejemplo que vamos a elaborar. Vamos a quitar esta hoja 1, la voy a eliminar, no la necesitamos. Y vamos a suponer que todo esto son centros de costos. Cada una hoja corresponde a un centro de costos, un área de la empresa. Vamos a decir que este es el área comercial, información del área comercial.
esta es la información del área, vamos a suponer que esta es del área de administración, admon, que esta es la información del área de producción, y que esta sea la información de otra área, por ejemplo, el área de mantenimiento, por decir algo, no sé. Bien, y vamos a suponer que lo que se tiene acá no son referencias, sino cuentas contables. Entonces, bueno, cuenta 01, y entonces es toda la información de gastos, vamos a suponer, por decir cualquier cosa. Entonces vamos a tener, en vez de las referencias, las 6 cuentas. Entonces lo que voy a hacer es copiar esta misma columna de datos, copiar, y pegarlas en las siguientes hojas, como lo estoy haciendo aquí en el video. Bien, entonces, supongamos que esta es la información que cada una de estas áreas tiene sobre su presupuesto de gastos para estas cuentas, suponiendo que estas son cuentas de gastos, y este es el presupuesto de gastos de estos meses, de estas áreas. El gerente de cada área de estas le suministra a usted, encargado de presupuestos, el presupuesto de cada mes a mes que considera va a gastar por cada uno de estos rubros o cada uno de estos cuentas contables. Entonces, si ese fuera el ejemplo, y si todas las 4 hojas tuviesen estos datos, esta estructura de datos, podríamos resolver esto de varias maneras. Vamos a resolverlo de varias maneras. Vamos inicialmente a resolverlo de la manera más típica, como usted lo haría, y vamos a llegar al final a resolverlo de la manera óptima, que es utilizando de manera adecuada las tablas dinámicas de Excel, con una herramienta muy particular que se llama consolidación de datos. Entonces lo que vamos a hacer es consolidar todas estas matrices de datos. En realidad el proceso de creación no es el mismo al que hemos utilizado de insertar tabla dinámica. No, él debe entender que lo que vamos a hacer es a consolidar unas matrices de datos en una matriz resultante que va a ser una tabla dinámica. Y es allá donde vamos a llegar. Muy bien, entonces, muy seguramente lo primero que usted haría, si no tiene mucha experiencia en Excel, pero ya tiene experiencia formulando, es agregar una hoja. Vamos a decir que esta hoja se va a llamar total. Y muy seguramente lo que usted haría es decir, bueno, necesito sumar los datos de cada una de esta matriz, de cada una de estas celdas. Entonces, si usted registra la primera fórmula en esta celda amarilla de la hoja total, la voy a llamar, bueno, es la primera celda, en este caso es la celda B2, se puede dar cuenta que en todas las celdas B2 de todas las demás hojas va a tener el primer valor que necesita referenciar para después que haga una primera fórmula, copie esa fórmula hacia la derecha y hacia abajo. Bien, entonces, si ya tiene algo de experiencia en Excel, dice, pero es que yo puedo formular entre hojas. E inicia escribiendo el signo igual, como se inician todas las fórmulas, y sin necesidad de digitar el nombre de la hoja, usted puede hacer clic sobre la hoja y mire cómo la fórmula, observe aquí en la barra de fórmulas, cómo la fórmula se va construyendo automáticamente. Y le dice, igual comercial, símbolo de admiración. Ese es el símbolo que debe utilizarse en una fórmula para separar el nombre de la hoja con el nombre de la celda o con la referencia de la celda. En este caso estamos diciendo comercial, pero no le hemos dicho cuál celda. Basta con que se haga clic en la celda B2 y dice, y el Excel en la fórmula se complementa, dice comercial, símbolo de admiración, B2. ¿Qué necesitamos hacer a esa celda? Sumarle la misma celda B2 de administración, la misma celda B2 de producción y la misma celda B2 de mantenimiento. Entonces observen, a pesar de que estoy visualizando la hoja comercial, estoy registrando esta fórmula en la hoja total, eso debe quedar claro. Bien, entonces en este momento voy a pulsar la tecla o el signo más del teclado, queriendo decir que estoy construyendo la fórmula y que lo que voy a hacer ahorita es sumar. Apenas pulse el signo más, observen lo que sucede. Se visualiza el signo en la barra de fórmulas, a pesar de que no se está viendo la guía de escritura en esta barra de fórmulas. Y Excel está pendiente de que qué más sigue en la fórmula. Esta fórmula pertenece a la hoja total.
¿Qué más sigue en la fórmula? Hoja administración. Observen, ahora estoy visualizando la hoja administración. Aparece el nombre de la hoja, el símbolo de admiración y hago clic a la referencia B2. Más, de la misma manera, sin que se vea titirando la guía de escritura en la barra de fórmulas, estoy construyendo la fórmula dentro de la celda de la hoja total. Bien, pulso el signo más y voy a ir a la hoja producción y lo mismo, piso la celda B2, hago clic sobre la celda B2 más mantenimiento, celda B2. Entonces, estoy haciendo referencia a las celdas B2 de todas estas hojas, basta con confirmar la fórmula y ahora sí observe, cuando haga clic en introducir, a pesar de que estoy visualizando la hoja mantenimiento, Excel vuelve a la hoja total, a la hoja original total. Entonces lo que resta es que yo copie esta fórmula en sentido descendente, no recuerdo hasta cuál fila vamos ahí, creería que hasta la fila 7, sí, perfecto, hasta la fila 7 y hasta la columna G. Entonces, copio hacia abajo y miren lo que sucede. El B2 de acá se convierte en B3, los B3 de acá, los B2 de arriba se convierten en B3 de acá, en B4 de acá, mírenlos, B4, B4, B4 y B4, aceptar, en B5 y así sucesivamente, hasta la última celda que es B7 para cada una de las hojas, como ustedes pueden apreciar aquí en el ejemplo del video. Muy bien, entonces como ya copié esto, en sentido descendente selecciono todo el rango, suelto el clic y posteriormente me ubico en la esquina inferior derecha para ejecutar nuevamente la acción de copiar arrastrando hasta la columna G. Y podríamos decir que tengo consolidada la información en una matriz de datos. Muy bien, a este resultado o a este total solamente le faltaría los encabezados de las filas y los encabezados de cada columna para decir que tenemos un resultado total. Bien, una segunda manera de construir esta fórmula para evitar tanto digitar esa fórmula tan extensa podría ser utilizando una técnica que se llama formulación en 3D, de 3 dimensiones. Entonces, lo que hace la formulación 3D es decir, hacer referencia a un rango. Aquí voy a hacer una suma de un rango de celdas que inicia en la celda de la hoja comercial, celda B2. Entonces observen, dice comercial B2, correcto. Pero acá yo puedo decirle que va desde comercial hasta, acuérdense que para Excel los dos puntos significan hasta en una fórmula, hasta la hoja mantenimiento. Entonces observen que dice comercial hasta los dos puntos mantenimiento. ¿Cuál celda? La celda B2. Aquí hay que tener cuidado porque me quedó dos veces el símbolo de admiración. Entonces borro un símbolo de admiración, dejo uno solo de ellos y cierro el paréntesis de la función suma. Entonces suma, abro paréntesis y cierro paréntesis al final y estoy haciendo referencia a un rango de hojas, ya no un rango de celdas sino un rango de hojas. Cuando haga clic en aceptar, observen que esta fórmula arrojó el mismo resultado. Cuando yo copie esa fórmula hacia abajo, de la misma manera, la siguiente celda ya va a ser B3, la siguiente celda va a ser B4 y la última va a ser B7. Observen que, de todas maneras, esta fórmula es mucho más corta que la fórmula anterior. ¿Correcto? Bien, entonces, esa es una segunda fórmula o una segunda manera de formular que usted podría, si tiene algo de experiencia, también utilizar. Hay que tener cuidado con lo siguiente. Observen acá. Él está sumando un rango de hojas, desde la hoja comercial hasta la hoja mantenimiento, en esta hoja total. Entonces hay que tener cuidado con lo siguiente. Si yo muevo la hoja mantenimiento a la segunda posición, recuerde que la fórmula está sumando desde comercial hasta mantenimiento. Y si me voy a total, observen que el resultado ahora es de 20. ¿Correcto? Entonces, ahí es supremamente importante la posición de las hojas para el resultado final. ¿Correcto? Es como cuando usted suma y dice, voy a sumar desde la celda
C13 hasta la celda C18. Y usted puede hacer esa fórmula y puede decir que va a sumar desde B13 hasta C18, como se ve acá en la fórmula. Correcto, pero si usted elimina filas de por medio, la fórmula se modifica. O viceversa, perdón, cancelo. Si me devuelvo, si usted inserta filas de por medio, la referencia de la fórmula también se ajusta a la nueva posición. Entonces, eso mismo pasa con los rangos de hojas que estamos viendo en esto que llamamos, en este tipo de formulación que llamamos formulación 3D, donde estamos haciendo referencia a un rango de hojas. Bien, esto pertenece normalmente a una formulación así como avanzada, sin embargo, no es muy usual que las personas utilicen esta formulación. Yo soy completamente, digamos, enemigo de que las personas formulen entre hojas, entre hojas. Cuando uno le requiere empezar a formular entre hojas, en realidad lo que necesita es un aplicativo o manejar muy bien Excel como con el concepto de bases de datos. Muy bien, la verdad es que este tipo de formulación, desde la formulación entre hojas, normalmente es un primer indicio de que se están haciendo mal las cosas, de que no se está utilizando Excel de manera adecuada, de que no se conocen las estructuras de bases de datos, de que no se conoce lo que es realmente manipular la información, teniendo una estructura y un conocimiento básico de lo que son las tablas, las relaciones y las bases de datos. Por eso, inclusive, en este capítulo de tablas dinámicas, en el primer curso, en el nivel de tablas dinámicas, ustedes ven algo referente a modelo entidad-relación. Por eso, por no empezar a amarrar y a relacionar tablas con fórmulas que hagan referencias a celdas de otras hojas. Eso es la locura. Eso se convierte después en un desorden de información que solamente lo entiende el que la construyó. Bien, en ese orden de ideas, si dejáramos así la información, pues solamente sería copiar los encabezados de las filas, copiarlos para la hoja de total y copiar los encabezados de las columnas y tendríamos un sistema, copiar, pegar, y tendríamos ya un sistema formulado y eso sería todo. Y usted podría pasarle una plantilla a cada gerente de cada área, decirle, mire, una plantilla con esto desocupado, y el gerente de cada área empieza a hacer sus proyecciones. Entonces él empieza aquí a cacharrear y aquí decir que esto es 10 y que este dato va a crecer aquí en gastos el 5%, y entonces multiplica esto por un factor de 1.05 y dice que todos los gastos de esta cuenta crecen un 5% mensual, que es lo que él proyecta, y que esta otra cuenta empieza en 20 y que al contrario decrece un 5% mensual. Entonces ya él empieza a hacer sus cuentas, sus números y a meter, que esto facilita muchísimo el trabajo, y entonces esto hace que sea mucho más agradable, mucho más fácil para la persona que digita los datos acá, y te devuelve esta plantilla con todos los valores numéricos, con todas las cifras, con todos los resultados, acorde a la formulación que él haga. Y teniendo ya esto, pues usted aquí simplemente trae esa plantilla, copia esa hoja, la mete aquí y ya, simplemente aquí está la fórmula y usted obtiene aquí los totales sin ningún inconveniente. Bien, esa sería una manera, digamos que en cierta forma práctica. Sin embargo, si conocemos y si entendemos lo que hacen las tablas dinámicas, vamos a ver que es mucho mejor haciéndolo con la herramienta de consolidación de datos de tablas dinámicas. Bien, para entender la herramienta de consolidación de datos vamos a borrar esto, no necesitamos nada de lo que hemos hecho hasta el momento. Voy a pisar estas filas, voy a eliminar estas columnas y vamos a crear la consolidación. Vamos a empezar a trabajar en la consolidación de datos. Son varios conceptos los que vamos a trabajar acá. Bien, entonces, lo primero es que ya existe una herramienta de consolidación que no pertenece a tablas dinámicas. Consolida, pero no es dentro de una tabla dinámica. Vamos a conocerla. Es exactamente lo mismo que vamos a ver más adelante en la tabla dinámica. Se llama consolidar y me dice qué función va a hacer. Voy a sumar todos estos rangos, todas esas matrices de datos las voy a sumar y voy a registrar cada matriz de datos y la voy a ir agregando a esta área. Entonces, aquí en esta primera casilla que dice referencia, voy a hacer referencia a la primera matriz de datos, voy a incluir los encabezados y le voy a decir que la voy a agregar.
borro la segunda matriz de datos y le digo que voy a seleccionar la segunda matriz de datos, que es de la hoja administración, selecciono el segundo rango y le digo agregar. Y ya tengo dos rangos los dos rangos de datos que vamos a consolidar. Y así sucesivamente. En el siguiente proceso borro lo que tengo seleccionado acá, le digo producción, este rango de celdas, agregar, borro, y el último es mantenimiento, este rango de celdas, agregar. Bien, antes de aceptar este resultado final, le voy a decir que los rótulos, que las matrices de datos tienen rótulos en la fila superior y en la columna izquierda. Bien, ¿qué se refiere a los rótulos? A los encabezados de las referencias y a los encabezados de los meses. Muy bien, basta solamente hacer clic en aceptar. Sin embargo, aquí me da la opción de crear vínculos con los datos originales, o sea, como un tipo de formulación. Vamos a hacerlo sin crear vínculos inicialmente y ahorita hacemos nuevamente el ejercicio creando los vínculos. Observen, importante, antes de yo hacer clic en aceptar, debo estar seguro de tener aquí, dentro de esta área, todos los rangos que seleccioné y que sean los rangos correctos. Bien, bien, hago clic en aceptar y efectivamente tengo ya la matriz resultante. Sin embargo, esta matriz resultante no tiene fórmula. Entonces, si yo hago cambios acá, si vuelvo y digo acá que esto es 200, por ejemplo, que todos estos datos son 200, los de la primera hoja, el total no se ve afectado por ese dato de entrada. Entonces, ¿esto por qué? Porque recuerden que dijimos que no se vinculara con los datos originales. Bueno, voy a volver a repetir el proceso, voy a eliminar estas filas y vamos a repetir el proceso nuevamente. Y a la vez recordamos qué fue lo que hicimos. ¿Qué hicimos? Dentro de la cinta de datos, el comando consolidar. Ya él guarda en memoria los últimos rangos que seleccionó. Perfecto. Voy a sumarlos. Voy a decirle que esos rangos tenían una fila y una columna izquierda, que eran como los encabezados o los rótulos que llama Excel, y que esta vez sí cree los vínculos. Cuando haga clic en aceptar, observen que se crearon vínculos entre los datos originales y los datos destino. Muy bien, observen qué tipo de vínculos creamos. ¿Qué aparece acá? Observen. Aparece agrupado. Miren que no veo sino la fila 1 y la fila 6. No veo de la fila 2 a la fila 5, no la veo. Para visualizarla, hago clic en este signo más y Excel me destapa y me dice, ok, aquí están los datos de esas primeras 5 filas, o esos 5 datos que corresponden a los datos de las celdas B2 de cada una de las hojas: comercial, administración, producción y mantenimiento. Y así sucesivamente tengo todos los demás datos, y a su vez estos datos están vinculados. Si usted mira 1, 2, 3, 4, todos estos datos están vinculados todos a la celda B3, ¿correcto? De cada una de las 4 hojas. Lo mismo que el primero, todos estos datos están vinculados a la celda B2, observen. Este segundo dato está vinculado a la celda B2, este tercer dato a la celda B2 de la hoja siguiente mantenimiento, y este otro dato a la celda B2 de la hoja producción. Muy bien, entonces lo que hace Excel es generar un poco de fórmulas de manera automática y efectivamente todos estos datos quedan vinculados a los datos originales. Bien, perfecto. Entonces, de esta manera hemos entendido más o menos qué es lo que hace la herramienta consolidar. Entonces, ahora sí podemos irnos a Excel, pero no sin antes aclarar lo siguiente. Primero, voy a volver a eliminar las filas y voy a volver a crear el proceso de consolidación. Vamos a mirar qué cambios podríamos hacer. Primer cambio que podemos hacer: en vez de utilizar rangos de celdas, podríamos haberle dado nombres a esos rangos. Es decir, cada uno de estos rangos debería tener un nombre. Por ejemplo, este primer dato debería llamarse matriz. Recuerden que siempre le anteponemos las letras MTZ, indicando que es una matriz de datos. Matriz comercial, enter. A este segundo dato lo podríamos llamar matriz admon. Recuerden que siempre les antepongo la letra matriz, sugiero anteponer las letras MTZ para recordar que hace referencia a un rango matricial. Matriz admon, enter.
En producción selecciono todo el rango y le digo que ese va a ser el rango que se llama matriz producción, enter. Recuerden que sin el enter no se crean los nombres. Y este último rango se va a llamar matriz mantenimiento. Démoslo así como manto para hacer más corto el tema. Bien, entonces, si tengo los nombres, si tengo esto asignado como nombres, ¿qué ventaja tengo? Que el proceso de selección, cuando yo voy a consolidar, vamos a eliminar todos estos, yo puedo pararme en la casillita de la referencia, pulsar la tecla de funciones F3 e ir pegando el nombre para después agregarlo a la parte inferior con el botón agregar. Borro el nombre, me paro en esta casillita, pulso el F3, selecciono el segundo, aceptar y agregar. Borro el nombre, pulso el F3, selecciono el tercer nombre, aceptar y agregar. Borro el nombre, pulso el F3, selecciono el cuarto nombre, aceptar y agregar. Y ya tengo los 4 nombres. Perfecto. Mucho más fácil, es un nombre de celdas, un nombre, un rango, está perfectamente identificado, aceptar. Bien, ok. Otro cambio que sugiero. Resulta que estos datos crecen. Es posible que crezcan. Por alguna razón, o se borran algunas líneas, o se crecen algunas líneas. Perfecto. Entonces, qué bueno sería que si usted tiene un poco de cuentas contables, al área comercial le entregue las cuentas contables que él maneja, al área de administración solamente las que él maneja. Entonces sus plantillas no son unas plantillas tan generales. Unas plantillas tan generales requeriría que usted metiera las 800 cuentas que tiene su plan de cuentas. Bueno, no sé cuántas, pero exagerando. Pero si usted tiene algo más organizado, usted podría meter diferentes cuentas para cada uno de ellos sin que esto afecte al sistema. Entonces esto puede crecer el número de cuentas. Para que los datos que crezcan en sus resultados no se vean, o mejor, se actualice automáticamente el nombre de cada rango. Es decir, que si este rango comercial, matriz comercial, yo le registro una cuenta que sea la 07 con X valores, no sé, para que el nombre que se llama matriz comercial se extienda automáticamente apenas yo registro un nuevo dato, tengo que, antes de registrar el nuevo dato, por supuesto, haber generado o haber creado este rango como una tabla de Excel. Para yo decirle a Excel que este rango se maneje o se comporte como una tabla de datos de Excel, tengo que ubicarme en una de sus celdas y en la cinta insertar hacer clic en el botón tabla. Por defecto Excel detecta que el rango va desde A1 hasta G7 y que la tabla tiene encabezados, y efectivamente estos son los encabezados de la tabla. Cuando hago clic en aceptar, tengo una tabla que se llama matriz comercial, correcto, y que apenas yo seleccione o escriba, registre una cuenta nueva, apenas haga clic en aceptar, observen que se extiende automáticamente la tabla. Y el rango que se llama matriz comercial también se extiende una fila más. Bien, entonces voy a eliminar esto, dejarlo como estaba, y simplemente lo que vamos a hacer es por cada hoja vamos a decirle que genere una tabla de datos de Excel. Simplemente insertar tabla, la tabla tiene encabezados, aceptar, insertar tabla, la tabla tiene encabezados, aceptar. Entonces, ya tengo 4 nombres, con 4 nombres de tablas también. La tabla asume un nombre por defecto, independientemente del nombre del rango. Pero para nosotros es más fácil identificar el rango que se llama matriz administración, que es la tabla 1, o tabla 2, o tabla 3, o tabla 4. Entonces, teniendo ya los nombres y creado cada matriz de datos como una tabla, en el proceso de consolidación de datos se hace mucho más fácil, sobre todo el tema de la actualización. Para iniciar el proceso de consolidación de datos dentro de una tabla dinámica,
lo primero que ustedes saber es que este comando no está incluido dentro de la opción de insertar tabla dinámica. Esa opción no está incluida acá. Este comando pertenece o estaba en una versión muy antigua de Excel. No sé por qué razón ya no lo tienen dentro del estándar. Debe ser que mucha gente no lo utiliza. Sin embargo, me parece una herramienta súper importante. Entonces lo que tenemos o lo que vamos a hacer es en esta se llama barra de herramientas de acceso rápido, tal como se visualiza en esta área. En esta barra de herramientas de acceso rápido vamos a incluir el comando que me permite consolidar datos. Como no está aquí dentro de los comandos que se visualizan acá, que podría agregar también a esa barra de herramientas, nos vamos a la opción que dice más comandos y se despliega la ventana opciones de Excel en el área barra de herramientas de acceso rápido. Aquí están todos los comandos, los que llama Excel los comandos más utilizados, pero ni aún así, entre los comandos más utilizados vamos a encontrar el comando de consolidar. Entonces vamos a decirle a Excel que nos deje ver todos los comandos. Y aquí aparece una lista de todos los comandos de Excel. Y esta opción se llama asistente para crear tablas dinámicas. Asistente para crear tablas dinámicas. Como está en orden alfabético, vamos a organizarnos hasta que veamos asistente para tablas y gráficos dinámicos. Este botón lo que hace es agregar, en este proceso lo que estamos haciendo es agregar este botón a la barra de herramientas de acceso rápido. Observen que cuando hago clic en aceptar, ya aparece este botón asistente para tablas y gráficos dinámicos, que en realidad corresponde a la ventana o al asistente para crear tablas dinámicas de una versión muy antigua de Excel 2003 inclusive hacia atrás. Esta era la ventana de diálogo, o este era el proceso que se tenía que llevar para crear una tabla dinámica. Dentro de ese proceso nos daba la opción de crear una tabla dinámica a partir de rangos de consolidación múltiple. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer es crear una tabla dinámica a partir de un rango de consolidación múltiple. En el siguiente paso me dice cuántos campos de página va a crear. En esa versión antigua los campos de página corresponden al área de filtros de las tablas dinámicas actuales. Vamos a recordarlo ahorita al final cuál es el área de filtros. Pero por ahora vamos a decirle que vamos a crear un solo campo de página. Esa parte no la hemos explicado. La vamos a explicar cuando tengamos la primera tabla dinámica que creemos. En el paso siguiente me aparece la misma ventana donde yo selecciono los rangos y los agrego aquí a esta área. La misma ventana del comando consolidar que vimos hace un momento. Como los rangos ya están nombrados, tengo simplemente que pulsar la tecla de funciones F3 e ir pegando cada rango, aceptando y agregándolo aquí a la parte inferior. Nuevamente, lo mismo que hicimos en el proceso anterior. Borro el rango, vuelvo y pulso el F3, traigo el segundo, que es el de comercial, lo agrego a esta cinta, a esta área, a esta caja de diálogo, y lo agrego a la parte inferior. Vuelvo y borro, F3, traigo el cuarto rango, acepto y lo agrego. Borro, F3, traigo el último rango o el cuarto rango, acepto y lo agrego. Entonces miren que el proceso es exactamente el mismo. Le hemos asignado los nombres hemos asignado los nombres al área de todos los rangos que vamos a consolidar. Como todos los rangos tienen la misma estructura en sus encabezados de fila y de columna, vamos a ver que el resultado final va a ser el mismo resultado pero dentro de una tabla dinámica. Algo a agregar aquí es que tengan en cuenta que estábamos ubicados en la celda donde queríamos insertar la tabla dinámica, que era la celda A1 de la hoja total. Es ahí donde vamos a obtener el resultado final, a pesar de que aquí esté viendo la hoja de producción, porque es la hoja del rango matriz producción que acabé de seleccionar. Pero el resultado va a estar en la hoja total. En el siguiente paso me dice dónde quiere ubicar la tabla dinámica. Por defecto él propone en la celda A3, él requiere algunos espacios hacia la parte superior, 2 filas para un área de la tabla dinámica. Y sí, perfecto, vamos a decirle que lo queremos aquí en la hoja total, celda A3 y finalizar. Entonces observen que tenemos un encabezado de fila, un encabezado de columna, unos valores y un área de página. Aquí era donde decía el sistema, donde decía que si requiere cuántos campos de página, uno solo. Requerimos solamente un campo de página. Bien, entonces mire que no tuvimos que arrastrar ningún campo acá.
como la estructura de datos ya tiene unos encabezados de filas y unos encabezados de columnas, cada estructura o cada tabla de datos tiene unos encabezados de filas y de columnas, el resultado es que Excel ya sabe qué va acá, qué va en los encabezados de fila y qué va en los encabezados de columna. A la vez, él ya sabe qué tiene que sumar. Pues suma todos los datos, todos los valores numéricos de estas matrices de datos. Entonces, no tuvimos que arrastrar nada a esta área porque ya la estructura original de datos de cada rango que estamos consolidando es una estructura ya definida en sus encabezados de fila, en sus encabezados de columna, en sus valores numéricos a sumar y en el campo de filtros que ya vamos a entender esta parte que lo llama Excel en la versión anterior campos de página. Muy bien, entonces para facilitar el proceso voy a irme a cada una de las hojas. Voy a dejar esta hoja primera con el dato original de 100, creo que era 10 o 100, bueno, no recuerdo. 10, bueno, 10, voy a corregir, 10. Entonces, si tenemos 10 unidades en cada hoja, el resultado, y tenemos las mismas cuentas y los mismos encabezados, el resultado final, cuando actualice la tabla dinámica, porque teníamos un dato diferente, teníamos 200 en la hoja comercial, cuando haga clic derecho a actualizar, él refresca los resultados y me dice que son 40 unidades. Esto simplemente para facilitar el proceso de entendimiento. Bien, todo lo demás ya es el normal funcionamiento de la tabla dinámica. Estas etiquetas de pronto me hacen ver esta columna de enero mucho más ancha, diferente a estas otras. Entonces voy a quitar estas etiquetas. Recordarán que en la cinta analizar, mostrar, está la opción que dice encabezados de campo y ya me desaparecen esas etiquetas. Muy bien, entonces, muy bien, vamos a entender el área de página o área de filtros de Excel. ¿Qué dejó él aquí en el área de páginas? Si ustedes despliegan acá, si desplegamos acá dice elemento 1, si le doy clic en aceptar, me filtró y me está mostrando 10 datos del elemento 1, elemento 2, entonces es un filtro, vuelven y salen 10 datos del elemento 2, 10 datos del elemento 3. Bien, entonces parece ser que este filtro o este grupo de elementos corresponde a los 4 elementos de las 4 hojas. Parece ser no, es así. Ahora la pregunta es, ¿cuáles son los del elemento 1? ¿Cuáles los de 2, 3, 4? ¿Por qué Excel no le asignó al menos los nombres de las celdas o rangos? ¿No? Bueno, esa sería una deficiencia de esta herramientica. Y para eso vamos a hacer unos cambios rápidamente acá. Vamos a dejar que el área comercial tiene 10, que el área de administración tiene 20 unidades. Voy a cambiar el área de producción por 30 unidades. Estoy seleccionando, escribiendo 30 y control enter, que es un método para registrar los mismos valores o el mismo dato en todo el rango de celdas. De la misma manera, en esta área de mantenimiento escribo 40 y le doy control enter para registrar ese mismo valor en todas las celdas. Bien, lo que quiero hacer es simplemente actualizar esta tabla dinámica y mirar, los elementos 1 corresponde a 20, entonces el elemento 1 es la segunda hoja, administración. Voy a escribirlo aquí, admon. El elemento 2, los datos del elemento 2 corresponden a ¿cuál hoja? 10, la primera hoja, comercial. Miremos, el elemento 3, aceptar. El elemento 3 dejamos en 40, perdóname. Ah, ok, sería mantenimiento. El elemento 3 sería mantenimiento. Y por supuesto, el elemento 4 correspondería a producción. Entonces, mire el criterio que él utilizó. ¿Por qué cogió primero la hoja de administración, comercial, mantenimiento y producción? Este es un criterio alfabético. A está primero que C de comercial, C comercial está primero que M de mantenimiento y M está primero que P de producción. Entonces, lo que él hace es que, de acuerdo a la hoja, él asigna un orden, el orden alfabético. Entonces, si queremos hacer algún análisis, por supuesto, pues empezar a mirar qué es elemento 1, 2, 3, 4. Entonces lo que vamos a hacer es, voy a coger estos datos aquí solamente para ayudarnos visualmente. Lo que vamos a hacer es hacerle una trampita a Excel. Vamos a modificar estos datos. Vamos a decir que no diga elemento 1, 2, 3, 4, sino que los vamos a modificar. ¿Cómo los modificamos? Pues los traemos aquí al área de Excel. Perdón, no lo voy a dejar acá porque me voy a tener un problema. Miren qué problema voy a tener. Si yo jalo página a esta parte inferior,
él va a dejar aquí cada cuenta con sus páginas. Entonces me dice, ojo, existen datos aquí abajo y si usted hace esta acción, usted va a borrar estos datos. ¿Desea reemplazarlos? No, voy a cancelar. Entonces, ¿qué le voy a decir? Corro estos datos para acá mejor, los dejo donde los tenía, me paro en la tabla dinámica, arrastro el campo página y lo pongo aquí debajo de fila. Y ahora tengo, les decía, por cada cuenta los 4 elementos. Miren que como no hay nada debajo, como no tengo ningún texto escrito, él perfectamente extendió la tabla dinámica hacia la parte inferior. Bien, antes no lo pudimos hacer porque teníamos estos datos debajo. Y el Excel estaba diciendo, cuidado, va a perder unos datos, desea borrarlos. Entonces lo que voy a hacer es aquí, como esto ya está dentro de unas celdas, sobre unas celdas, voy a reemplazar elemento 1 por admon, la palabra admon. Voy a reemplazar el elemento 2 por la palabra comercial, por el nombre del área, vea, comercial. El elemento 3 por mantenimiento, llamémoslo manto, y producción, el elemento 4. Como pueden ver, bastó modificar una vez cada uno de ellos en una de las áreas para que se modificara en las demás celdas de la tabla dinámica. ¿Qué toca hacer? De aquí para allá, pues puedo volver a mover el campo de página allá arriba, si lo deseo, y volver a la estructura original de la tabla dinámica. Entonces ya puedo utilizar, suprimir, ya puedo utilizar los filtros o el área de filtros o el área de páginas que llama Excel para poder visualizar, separar en un momento determinado o filtrar la matriz de resultados con digamos, el centro de costos o la hoja que yo desee ver en esta área. Muy bien, o poderlas visualizar todas a la vez, que es la suma de todos los valores. Bien, entonces, teniendo esto ya como una tabla dinámica, podemos ejecutar todas las acciones que se pueden hacer dentro de las tablas dinámicas. Corresponde en realidad a otra lección más adelante poder o explicarles a ustedes qué más podemos hacer con los datos dentro de las tablas dinámicas. Si queremos ver los datos acumulados, si queremos ver los datos con la diferencia de cada mes con el mes anterior, si queremos ver los datos proyectados, todas las cosas que se pueden hacer dentro de las tablas dinámicas, y que si tuviésemos esto en un modelo formulado, como lo hicimos al comienzo, donde teníamos formulada celda por celda, o ya sea formulada con la formulación 3D que aprendimos, si tuviésemos esto con este tipo de formulación, hacer cualquier análisis más complejo se vuelve supremamente tedioso. Entonces, esta herramienta de consolidación nos permite a nosotros utilizar las tablas dinámicas y todas sus ventajas, que vamos a ver más adelante, más ventajas de las tablas dinámicas. Ya para terminar, vamos a hacer una prueba. Vamos a volver a dejar todo con 10 unidades, para facilitar el entendimiento. 10 unidades en todos las cuatro hojas. Me vengo a la tabla dinámica, clic derecho, obligatoriamente actualizar para que él recalcule todo. Bien, vamos a agregar cositas. Vamos a suponer que usted envió al centro de costos comercial una cuenta que no manejan los demás centros de costos, que es la cuenta 07, por ejemplo. Y esta área le dio los datos de la cuenta 07, que son las mismas 10 unidades, o 10 unidades monetarias. Bueno, sí, estas son unidades monetarias. Entonces, como esto tiene un nombre que se llama matriz comercial. Como esto a la vez está como una tabla de Excel, este rango matriz comercial se extendió una fila más. Y de manera automática basta con que usted vaya aquí a la tabla dinámica total, y miren que a pesar de que estamos viendo todas las hojas, no está saliendo la cuenta sino hasta la 06, porque solamente falta darle clic derecho, actualícenme los datos de la tabla dinámica, y me sale la cuenta 07 actualizada, ¿correcto? Que corresponde a administración, como pueden ver, si lo filtro, perdón, a comercial, disculpen, a comercial, si lo filtro en el área de página o área de filtros que llamamos nosotros. Muy bien, entonces vamos a hacer otro supuesto. Vamos a ver cómo se comporta Excel. Vamos a suponer que el área de administración no utilice la cuenta 03. Entonces basta con que yo pise esta fila con clic derecho
le diga eliminar, elimino la cuenta 03 del área de administración y observen que cuando me voy a total y le digo clic derecho, actualizar, la cuenta 03 ya no suma 40 sino suma 30, porque el área de administración no tiene cuenta 03. Y si efectivamente filtramos el área admon, vemos que no tiene la cuenta 03, 01, 02, pasa a 04 y no tiene la cuenta 03. Miremos qué otra cosa puede suceder. Producción. Producción me pasa los datos hasta el siguiente mes. Supongamos que producción pasa la información hasta julio. Bueno, dejémoslo como julio. Y producción me pasa 5 unidades para julio. Basta con que me vaya a la tabla dinámica, clic derecho a actualizar, para que veamos que, perdón, está filtrada, por eso no estoy viendo, cuidado. No estoy viendo julio porque está filtrada. Le digo todas, actualizar. Vuelvo a hacer clic derecho, actualizar. Y ya. Y no se ve julio. ¿Por qué no se ve julio? Permítame aclaro. Resulta que cuando uno inserta una fila adicional, el rango, los nombres se actualizan. Como lo comprobamos cuando aquí en el área comercial agregamos la cuenta 07, ustedes se dieron cuenta que el rango matriz comercial se extendió una fila más. Pero cuando agregamos una columna no sucede eso. Miren que en el área de mantenimiento agregamos una columna para el mes de, perdón, el área de producción, agregamos una columna para el mes de julio y el rango que se llama matriz producción solamente incluye hasta la columna de junio. Toca extender, si vamos a agregar columnas, toca extender el rango de forma manual. ¿Cómo extendemos o cómo redefinimos un rango de forma manual? Nos vamos por la cinta fórmulas y aparece la ventanita o el botón administrador de nombres. El administrador de nombres es una ventana de diálogo que me va a permitir ir a modificar o administrar todos los nombres que he creado, tanto a las celdas y rangos como inclusive los nombres de las tablas que él genera automáticamente. Estas son estas tablas azules de cada una de las hojas que él generó de forma automática. Bien, por ahora vamos a ir al nombre del rango matriz producción y miren que aquí abajo dice el rango matriz producción se refiere a la hoja producción celda A1 a G7. Miren, ahí está resaltada las celdas a las que hace referencia, desde A1 hasta G7. Yo le voy a decir, no, ya no va a ser hasta G7. Ahora va a ser hasta H7. Simplemente puedo cambiar esta G por una H, minúscula, no importa. ¿Correcto? O puedo borrar todo esto y volver a seleccionar el rango, incluida la columna H. Ok, aquí me sale, por lo que esto es una tabla, me incluye todo el rango. Oh, atención ahí, cuidado. Esto no es ningún error. Lo que le estoy diciendo es que como yo seleccioné toda la tabla y como ya está creado como una tabla, él me está diciendo que el rango incluye toda la tabla. Voy a dejarlo como está, voy a cancelar este proceso y vuelvo y le digo que matriz producción, solamente para explicarles a ustedes que puedo redefinir esto con la letra H y ya. Lo importante es que cualquiera que sea el proceso lo confirme en este botoncito de aceptar. Cuando ya lo confirmo acá, él pasa eso aquí a este dato de arriba donde dice se refiere a H7 y queda verificado y queda confirmado de que el rango de producción, matriz producción, va incluido hasta la columna H. Entonces, una vez hecho el proceso, cierro esta ventana, ya acepté aquí, cierro la ventana, me voy a total y clic derecho sobre cualquier celda de la tabla dinámica y le digo actualizar los datos. Ahora sí incluyó el mes de julio, que corresponde solamente al área de producción, como pueden verlo. Las demás áreas no tienen sino información hasta los meses, hasta el mes de junio. Muy bien. Entonces, básicamente eso es lo que quería exponerles sobre la herramienta de consolidar datos. Ustedes es posible que requieran que varias áreas o varias personas de varias áreas le llenen unos valores numéricos y que así estos valores no coincidan acá en el mismo orden, ni acá en los encabezados de fila, ni los encabezados de las columnas. Esos datos los requiere consolidar y totalizar en una sola matriz de datos. Entonces usted lo que hace es meter todos estos datos en diferentes hojas
darles nombres y hacer exactamente lo que hicimos acá. Y ahí tenemos todo totalizado utilizando las ventajas y las bondades de las tablas dinámicas. Si ustedes más adelante van a ver este video o retoman este tema o este mismo ejercicio con lo que vamos a ver en el próximo video de todos los cálculos especiales que se pueden hacer dentro de las tablas dinámicas, de seguro van a valorar mucho más todo este trabajo. Inicialmente ustedes pueden decir, no, yo simplemente sumo y ya, y quedó así las cosas, y con la formulita sumando ahí. Pero si en un momento determinado le piden, mire, esto lo necesitamos hacer análisis comparativo, necesito ir, como si esto es un presupuesto, entonces necesito mostrar ese presupuesto acumulado. El presupuesto mes a mes no me sirve, me sirve acumulado. O le pueden pedir en gerencia proyecciones, le pueden pedir diferencias entre periodos, crecimiento, decrecimiento, todo ese tipo de análisis lo vamos a ver en el siguiente video, video de acompañamiento a este curso. Y bueno, por ahora invitarlos a utilizar esta herramienta y que ojalá puedan aplicar todo este conocimiento. Muchas gracias.